Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar hablando sobre 3 claves para aprender a ser una persona mucho más productiva, una persona mucho más ganadora, más triunfadora en cualquier área de tu vida. Estas 3 claves que te voy a compartir te van a ayudar, si tú las implementas y si eres constante, te van a ayudar a ser una persona mucho más productiva, a destacarte del resto y en consecuencia te va a ayudar a progresar en cualquier área de tu vida. Porque si tú trabajas en quién eres como persona, sin importar o más allá de lo que te dediques actualmente, ya sea que tengas un negocio físico o seas emprendedor digital o sea lo que seas, si tú trabajas en estas 3 áreas, pues fundamentalmente y te especificas en ser el mejor en estas tres, te vas a dar cuenta que vas a empezar a notar en ti un cambio de tal manera que vas a destacar del resto y en consecuencia vas a mejorar en cualquier área de tu vida. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que si es la primera vez que es un video mío, te invito a que te suscribas, que compartas este contenido a más personas para llegar y darte la mejor calidad de contenido posible. Y aparte de eso, que tomes un cuaderno, tomes un bolígrafo, anotes toda esta información porque te va a ayudar en todas las áreas de tu vida si realmente aplicas esta información y si eres constante. Entonces, lo primero, entiendas, es que las cualidades de una persona triunfadora, una persona ganadora, van más allá de lo que tú te dediques. Muchas veces perseguimos lo material, perseguimos tener mucho dinero, pero nunca nos enfocamos en quiénes somos como personas. Nos olvidamos siempre de nuestros valores, de nuestros principios. ¿Por qué? Porque nos apoyamos siempre en las cosas externas, nos apoyamos siempre en el dinero, nos apoyamos siempre en la validación de las demás personas y nos olvidamos de quiénes somos como personas. Entonces, más allá de los 3 consejos que te voy a compartir, es que partas de ese principio, es que tú eres tu activo más importante. Si tú trabajas en ti, no vas a progresar en nada, nunca vas a destacar en nada porque te estás olvidando de la persona más importante y la persona con la cual más hablas durante todo el tiempo. Y eres tú mismo, porque tú no hablas, nunca vas a hablar más contigo mismo que con otra persona, ni con tus padres, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tu mejor amigo, es contigo mismo. Tú hablas contigo mismo todo el tiempo. Entonces tienes que aprender a valorarte, tienes que aprender a reconocer que tú eres tu activo más importante y a partir de ahí vas a empezar a trabajar en esa autoestima, porque tienes que trabajar también en esa autoestima, así como empecé a trabajar yo cuando empecé a emprender, que era una persona muy insegura, una persona que siempre me validaba de las opiniones de los demás y que realmente me sentía inseguro, me sentía vacío porque sentí que me faltaba algo, sentí que realmente que podía dar mucho más en cualquier área de la vida, más allá de un trabajo o de una actividad en concreto que hiciera, se me había olvidado ser yo como persona, ser auténtico, ser quien era. Y muchas veces olvidaba quién era por validarme con otras personas, por aparentar o por hacer ciertas cosas que en el fondo no me gustaban solamente para complacer a otros o por sentirme aceptado. Y eso es ser egoísta contigo mismo. Y cuando tú eres egoísta contigo mismo, nunca vas a progresar en nada. Y eso era lo que me pasaba hasta que empecé a trabajar en mi desarrollo personal y me ha ayudado a ser una persona mucho más segura de mí misma, una persona que trabaja siempre en dar lo mejor y que me ha ayudado a mejorar en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, me daba pánico hablar en una cámara y hoy lo estoy haciendo, y hoy estoy hablando en una cámara en este momento y lo hago con perfecta naturalidad. Entonces, trabaja siempre en ti y entiende que tú eres tu activo más importante. Ahora sí te voy a compartir las 3 claves para ser una persona mucho más ganada, una persona triunfadora y que realmente te ayude a destacarte del resto. La primera es el lavado de cerebro. ¿Qué significa eso? Cuando tú te despiertas, normalmente, ¿qué es lo primero que haces? Y quiero que te plantees todo esto. Lo primero que cuando te despiertas, ¿qué es lo que haces? Colocas noticias, te estresas porque no hiciste la comida el día anterior, porque peleaste con tu pareja, porque peleaste con tus hijos, peleaste con tus padres, o estás estresado por alguna noticia que dieron, o tienes que aguantarte el tráfico, o que cuando ibas en el transporte público alguien te habló mal o te hizo algún gesto que no te gustó. Entonces, en eso consiste el lavado de cerebro. Y es trabajar en sentirte bien. No puedes permitir que las cosas negativas abarquen tu mente. ¿Por qué? Porque tienes que entender que siempre en cualquier área de tu vida van a haber cosas buenas y cosas malas. Siempre, no importa lo que hagas, no importa dónde vivas, no importa lo que tú hagas, las cosas buenas y las cosas malas siempre van a existir, porque son cosas externas que tú no puedes controlar, simplemente suceden
en la vida y tiene que existir ese equilibrio entre cosas buenas y cosas malas. La pregunta es, ¿tú cómo interpretas esas situaciones? Y tú, ¿cómo permites si esas cosas entran o no entran a tu vida? Es decir, si esas cosas buenas y malas existen allá afuera, entonces tú eres el que decide qué cosas entran a tu vida y qué cosas no, y qué cosas les das más poder y qué cosas no les das poder. Entonces empieza a cambiar las cosas que te dices cada mañana, empieza a cambiar lo que te dices constantemente, en vez de ver esas noticias negativas que no te aportan valor, sino que por el contrario te llenan de miedo, de duda, de incertidumbre, empieza a trabajar en ti, en sentirte bien, sentirte agradecido, coloca algún podcast de algo que te aporte valor, coloca algo que realmente te llene de alegría, y esa es la clave, porque es preferible que veas algo que te alegre a algo que te estrese, te ponga en estado negativo. Entonces empieza a trabajar en ver cosas positivas, empieza a decirte cada mañana en el espejo cuando te despiertes: hoy va a ser un gran día, soy una persona positiva, soy una persona alegre, voy a dar lo mejor de mí, soy el mejor en lo que hago, siempre soy una persona comprometida, trabajadora, disciplinada. Entonces cuando tú empiezas a decirte esto constantemente, vas a empezar a ser mucho más disciplinado, mucho más feliz, y en eso consiste en lavar tu cerebro, en tenerlo limpio, porque cuando tú lo llenas de cosas bonitas, de cosas positivas, tu mente va a estar mucho más liberada para poder tomar mejores decisiones de otra manera, que en vez de enfocarte en las cosas negativas, porque cuando tú llenas tu mente de cosas negativas, eso al final es lo que vas a expresar, porque si tú tienes tu mente llena de cosas negativas, todo lo vas a ver en actitud de ofensa, de respeto, de burla, de crítica. Entonces vas a reaccionar en consecuencia. Si alguien te mira feo, vas a reaccionar peor porque estás en ese estado mental negativo. Obviamente hay cosas que tú no puedes controlar, y simplemente es entender también eso, de que hay cosas que pasan, que por más actitud positiva que tú tengas, puede que hayan cosas allá afuera que, que pasen negativamente contra ti, pero seguramente puedes reaccionar de una mejor manera, puedes tal vez evitar que el problema sea peor del que pueda ser. Entonces en eso consiste en reprogramar tu mente, en cambiar las cosas que te dices a ti mismo cada mañana. En vez de ver noticias negativas, ve algo positivo, ve algo que te llene de valor, te llene de energía, de sabiduría, algo que te haga sentir bien para afrontar tu día de la mejor manera. Entonces empieza a cambiar lo que haces cada mañana. En vez de ver noticias negativas, lee un libro, algo positivo. Empieza a hacer eso y te vas a dar cuenta cómo te llenas de esa actitud positiva. Ve al gimnasio. El simple hecho de ir al gimnasio, no por sacar músculos o ser el más musculoso del gimnasio, no, ese no es el propósito principal de un gimnasio, sino el sentirte bien, el sentir que estás trabajando en tu cuerpo, que estás haciendo algo positivo, te hace sentir bien, y eso es lo que tienes que perseguir, el sentirte bien. Entonces en eso consiste en reprogramar, en lavar tu cerebro, como quieras llamarlo. Al final lo importante es que trabajes siempre en tener esa actitud positiva, y te das cuenta cómo empiezas a liberar todo tu potencial y empiezas a que en las mismas acciones que tomas en tu trabajo, en tus actividades laborales día a día, vas a empezar a reaccionar de otra manera, simplemente porque tu actitud es distinta. Cuando tu actitud es distinta, aunque las acciones sean las mismas, vas a empezar aunque esas mismas cosas que tienes que hacer, vas a hacerlas de forma diferente y se va a percibir en las demás personas. El segundo es agradecimiento. Muchas veces nos enfocamos en nuestro día a día y no nos tomamos el tiempo de agradecer. Y cuando digo agradecer, no solamente es dar gracias a Dios porque estamos vivos, y sí, obviamente ese es el más importante, pero también otros temas, como por ejemplo que agradeces y este va emparejado con lo primero que dije, y es el reprobar tu mente. Y es que das gracias a Dios por un nuevo día, y en el transcurso del día vives estresado todo el tiempo. Entonces, ¿qué clase de agradecimiento estás dando si das gracias a Dios porque estás vivo y el resto del día vives estresado? Entonces no estás agradeciendo, porque das gracias, pero lo dices un momento, pero en la mayor parte del día vives estresado, vives angustiado, vives preocupado. Entonces no estás siendo agradecido. Yo sé que obviamente hay cosas externas que influyen, pero cuando tú trabajas en ti, como te he dicho en otros videos, tu energía va a ser mucho más fuerte que cualquier adversidad. Y quiero que empieces a llamar las cosas, en vez de problemas, llámalas adversidades, porque eso te ayudará a crecer, eso te ayudará a afrontar las situaciones adversas de una forma distinta. Vas a partir de la creencia de que pasó algo, una adversidad en tu vida, no la vas a ver como un problema, porque un problema es algo que tú no puedes solucionar, la vas a ver como una adversidad de que puede que esa prueba sea dura, pero que la vas a superar, lo vas a lograr. Entonces tienes una actitud distinta.
Entonces empieza a agradecer desde las acciones y de quién eres. Entonces no solamente es agradecer a Dios, sino agradece agradece por este día, agradece porque puedes hablar, porque puedes caminar, agradece porque tienes un plato de alimento en tu mesa, porque tienes un trabajo, porque tienes un vehículo si lo tienes, o tienes una motocicleta si la tienes, o porque tienes un vestuario, tienes un techo donde vivir. Hay tantas cosas que agradecer. Agradece el café caliente que tomas en la mañana, agradece ese almuerzo que estás comiendo a mediodía, agradece la almohada con la cual duermes, agradece el agua, agradece el jabón, agradece todo ese tipo de cosas, porque realmente hay muchas cosas que agradecer. Entonces empieza a dar gracias por todo lo que tienes. Y cuando des gracias, que ese sentimiento realmente lo sientas. No di gracias por decir gracias, sino realmente sentir eso. Cuando alguien te haga un favor, di gracias. No porque quieras esperar algo a cambio o porque necesites que el otro te diga que se siente agradecido. No, simplemente di gracias porque realmente te nace hacerlo. No digas gracias porque esperas algo a cambio, porque eso no es ser agradecido, eso es ser interesado. Entonces, da gracias por todas las cosas que pasan en tu vida sin esperar algo a cambio, simplemente porque esa es tu forma de ser, esa es tu actitud y empiezas a operar de esa manera. Entonces empieza a agradecer todo lo que pasa en tu vida sin expectativas, sin dar nada a cambio, simplemente por el simple hecho, valga la redundancia, de sentirte bien. Eso es lo que tienes que perseguir. Entonces empieza a dar gracias por todo lo que pasa en tu vida y vive en ese estado de agradecimiento todo el tiempo. Y que nunca te cueste decir gracias a alguien en algún momento en tu vida. Y el tercero, y la verdad es uno muy especial y muy importante, es las experiencias, vive experiencias. ¿Y qué significa esto y qué tiene que ver con ser una persona triunfadora? Y es que hay una diferencia muy grande entre una experiencia y un objeto. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo un reloj de $10 a un reloj de $100. Porque si tú piensas que es lo mismo, ahí es donde estás obviando este punto de las experiencias. Porque el objeto ya lo tienes, es decir, ambos son relojes. La experiencia está en qué produce, produce eso en tu vida. Es decir, por ejemplo, si has tenido la oportunidad de ir a un sitio, a un restaurante elegante, no es solamente un plato de comida, sino es la experiencia de todo. La música, los platillos, el lugar, el vestuario de los meseros, todo eso, los detalles. Al final eso es una experiencia, es ese sentimiento que produce, es la vivencia, es lo que te hace sentir eso. Porque más allá de un objeto, más allá por ejemplo, de una comida, tú también lo que buscas más allá de una comida es sentirte bien, que realmente la pases chévere, que te diviertas. Eso es una buena experiencia. Entonces, cuando tú aprendes a vivir una experiencia más allá de adquirir un objeto, es cuando aprendes a ser una persona mucho más triunfadora. ¿Por qué? Porque aprendes a darte cuenta, a diferenciar de las cosas materiales al sentimiento que eso produce. Porque cuando tú dices que una cosa es igual a otra, que un plato, un alimento de $10, por ejemplo, lo mismo que un plato de $100, no es lo mismo. Claro, es un alimento y eso obviamente. Entonces, la experiencia no es simplemente comprar un objeto o una situación, algo externo, sino es el sentimiento que eso se produce. Entonces, por ejemplo, no es simplemente comprar un libro por comprarlo, sino es porque este libro te va a aportar valor, te va a hacer sentir bien, vas a aprender cosas. Entonces, eso es una experiencia, es lo que eso te produce, es lo que te da de aprendizaje. Te voy a poner un ejemplo, la experiencia también, por ejemplo, en relaciones de pareja. Todas las mujeres físicamente puede que sean muy parecidas, pero en cuanto a mentalidad, en quiénes son como personas, son muy distintas. Eso es una experiencia, porque a lo mejor las cosas que puedes vivir con una persona son muy distintas a las que puedes vivir con otra pareja, pero son exactamente iguales, son pareja o son personas, pero la forma de pensar, la forma de comportarse, sus valores, sus principios, todo eso es distinto y lo que esa persona produce en ti son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si tú tuviste una pareja antes y la que tienes ahora, puede que el sentimiento sea distinto de esa persona a esa persona. En el momento que estaba en esa relación con esa persona y ahora con la que estabas o la que estás, son dos sentimientos muy distintos y eso es una experiencia. Entonces,
La experiencia básicamente es no enfocarte en las cosas materiales, sino en el sentimiento que eso te produce. Entonces empieza a buscar eso, empieza a perseguir eso, en hacer cosas no por el objeto en sí o no por conseguir algo, sino en el sentimiento que eso te produce, en vivir una experiencia que eso te haga sentir bien. Que si tú vas a ir a un restaurante, que vas a ir a un buen restaurante, vas a disfrutar una buena comida, vas a disfrutar de esa buena experiencia, porque al final las cosas materiales nunca nos las llevamos, porque cuando pase el tiempo, a lo mejor esa cosa la vas a olvidar, pero lo que nunca vas a olvidar es la experiencia o lo que viviste con esa situación. Seguramente cuando vayas a un restaurante elegante, al cabo de unos días vas a olvidar a qué sabía la comida, pero lo que no vas a olvidar es la experiencia que viviste, cómo te trató el mesero, cómo era el lugar, la música, el ambiente, el olor. Entonces la experiencia es lo que queda y eso es lo que tienes que importar, los detalles, porque al final el objeto en sí lo vas a tener y ya. Por ejemplo, un libro, este libro, hay miles de libros igual a este, de Marco Aurelio, hay millones de libros igual a este, pero ¿cuál es la experiencia? Es lo que el libro te produce, porque este libro te ayudó a ser mucho más productivo, a ser disciplinado, a cómo trabajar, a cómo dejar de procrastinar, a cómo dejar de ser perezoso. Esa es una experiencia. Entonces tienes que empezar a buscar eso, no solamente algo material, sino que eso que tú quieres te produzca un sentimiento positivo, porque los seres humanos olvidamos las cosas materiales, pero lo que no olvidamos es el impacto emocional que tuvo entre nosotros, porque los seres humanos siempre vamos a recordar las cosas por el impacto emocional que eso tuvo en nuestra vida, ya sea para bien o para mal. En este caso obviamente es para bien, que si tú vas a ir a un restaurante vas a disfrutar una buena experiencia, que si tú vas a ir a un parque temático vas a disfrutar de esa experiencia, que si tú vas a ir a un viaje vas a disfrutar de esa experiencia, que la vas a pasar bien, que te vas a divertir. Entonces cuando empiezas a trabajar en eso, empiezas a disfrutar de la experiencia, es cuando vas a empezar a disfrutar la vida, vas a ver las cosas de forma distinta, vas a evitar el dejar de enfocarte en lo material y en disfrutar de la experiencia y lo que vas a vivir. Es decir, no te enfocas tanto en lo externo, sino enfocas en lo interno. Entonces empieza a trabajar en eso, empieza a aplicar estas tres cosas y te vas a dar cuenta cómo empiezas a destacarte en todas las áreas de tu vida. En reprogramar tu mente para dejar entrar solamente lo positivo, cosas limpias, cosas que realmente te aporten valor y cosas que realmente te hagan sentir bien. Lo segundo, agradecer todo lo que tienes, en realmente valorar las cosas de tu vida, que por más difícil que puede que sea tu situación actualmente, siempre tienes algo que agradecer, siempre, recuerda eso. Y lo tercero es la experiencia, no es adquirir un objeto por adquirirlo, sino es el sentimiento que eso te produce, es que a pesar de todo eso, de que lo material a lo mejor lo vas a olvidar, nunca vas a olvidar la sensación, el sentimiento que eso te produjo, y eso es una experiencia. Así que no sé más, espero te haya gustado este video, espero te haya aportado valor, que entiendas que todas estas cosas te ayudan a ser mejor, de cómo por ejemplo pasé de ser una persona que en mi mente empezó a emprender, que era totalmente insegura, que no valoraba muchas cosas, que pasaba mi vida en automático, y que esto me ha ayudado a ser una persona mucho más productiva, una persona más disciplinada, a sentirme más agradecido con todas las cosas que tengo, y me ha ayudado realmente a trabajar siempre en ser mi mejor versión, en dar ese 1% para progresar en cualquier área de la vida y cumplir todas las metas que tengo. Entonces, no siendo más, espero te haya gustado este video. En la descripción de aquí te dejo mi perfil de Instagram. Ahí comparto mi contenido diario, te comparto consejos, tips para que tú aprendas a ser tu mejor versión y que tengas claro siempre que tú vas a lograr lo que tú quieres en la vida cuando tú seas tu mejor versión, cuando tú desarrolles una mentalidad inquebrantable, cuando seas esa persona que todos admiren y que todos quisieran ser, no porque tengas esas cosas materiales, sino por quién eres como persona. Así que no sé más, espero te haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.